Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, hola. Espero que todos estén muy bien. Muy agradecida con Dios por todas las bendiciones que me da día con día y esperando que este año que viene sea de prosperidad, de gozo, de salud, de bendición para mí principalmente y para todos ustedes que durante tantos años he compartido con ustedes todas estas palabras de bendición y como se los he dicho siempre, cartas de amor que Dios nos manda para que nosotros podamos estar cada día más vinculados a Él y que nos agarremos fuertemente de sus manos porque al final de cuentas Él es todo en nuestras vidas. Así es que hoy, el primer programa del año 2026, vamos a elevar una plegaria al Señor y darle gracias por las redes sociales, por el canal, por la radio Costa Rica 930M. Le damos gracias por Laicos en Acción en YouTube y le damos gracias por todos los instrumentos que nos ha puesto en el camino para que nosotros podamos aprender más de Él y llevarle toda esta información hasta sus hogares. Así es que hoy vamos a inclinar el rostro y vamos a agradecer al Señor profundamente por todas estas bendiciones que Él nos ha dado a través de todos estos años. Amantísimo Padre Celestial, empezando un año nuevo que aunque no sea de acuerdo a tu calendario, Señor, pero es un año nuevo para toda la humanidad, Señor. Así es que hoy estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das a través de las redes sociales, a través de Endi en Radio Costa Rica. Bendícelo, protégelo, guárdalo, guíalo, Señor. Y también gracias, Padre Eterno, por todos los que hacen que sea posible entrar hasta sus hogares y llevarles estas cartas de amor y estos mensajes tan poderosos que Dios nos da para compartirlo con ustedes. Hoy vamos a ver el término del llamamiento de Eliseo y vamos a continuar con todas estas buenas nuevas de bendición que tú nos das a través de todos los tiempos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Termina el llamamiento de Eliseo. Como lo han visto a través de todo este tiempo, estos estudios que nosotros compartimos con ustedes son de suma importancia para nosotros y para ustedes también. Nos enseña
todo el comportamiento de todos los profetas, de todos los reyes, los patriarcas, de la estadía de Cristo en la tierra, de los hechos de los apóstoles. Toda esta información nosotros la queremos compartir con ustedes porque es de gran bendición, porque nos prepara para cuando Él venga en su segunda venida, estar listos para partir con Él. Ya sea que nos despierte si estamos muertos o si estamos vivos, que nos ayude a soportar toda la tribulación y poder estar con Él en las alturas de los cielos. Así es que hoy vamos a ver cómo termina el ministerio de Eliseo, siempre dentro del tema profetas y reyes. Llamado al cargo profético mientras Acab reinaba todavía. Recordemos también que en el Acab, que fue un rey de Israel muy malo, su esposa Jezabel también fue muy mala, y Eliseo empezó a cumplir con su ministerio mientras Acab reinaba todavía. Eliseo alcanzó a ver muchos cambios en el reino de Israel. Había caído un castigo tras otro sobre los israelitas durante el reinado de Asael el sirio, quien fuera ungido como azote de la nación apóstata. Las severas medidas de reforma instituidas por Jehú habían resultado en la matanza de toda la casa de Acab. Recordemos que el profeta había profetizado, valga la redundancia, en que toda la familia de Acab iba a ser exterminada. En guerras continuas con los asirios, Joacás, sucesor de Jehú, había perdido algunas de las ciudades situadas al este del Jordán. Durante un tiempo pareció que los sirios pudieran llegar a dominar todo el reino. Pero la reforma iniciada por Elías y continuada por Eliseo habían inducido a muchos a inquirir acerca del Señor. Se estaban abandonando los altares de Baal y lenta, pero seguramente el propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de aquellos que debían servirle de todo corazón. Recordemos que ellos estaban entregados a adorar a los Baales, que habían hecho altares en los lugares altos para adoración a dioses extraños, a dioses que no eran el Dios verdadero, y que eso Dios le repugna, no le gusta para nada, y que por eso Él había mandado una serie de castigos, si se pueden llamar así, para que el pueblo volviera sus ojos a Cristo Jesús o a Dios. A su amor hacia el errante Israel se debía a que Dios permitiera a los sirios que lo azotaran, debido a que compadecía de aquellos cuyo poder moral se compadecía de aquellos cuyo poder moral era débil. Suscitó a Jehú para matar a la impía Jezabel y a toda la casa de Acab. Nuevamente, y gracias a una providencia misericordiosa, fueron puestos a un lado los sacerdotes de Baal y Astarte, y derribados sus altares. De la sabiduría de Dios previó que si se eliminaba la tentación, en la sabiduría de Dios previó que si se eliminaba la tentación, algunos abandonarían el paganismo y se volverían hacia el cielo, y por esta razón permitió que le aconteciese una calamidad tras otra. Sus juicios fueron atemperados de misericordia, y cuando se hubo logrado su propósito, volvió la marea en favor de aquellos que habían aprendido a inquirir de él. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia,
que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él, quitando la tentación, por decirlo así, de Jezabel y Acab, que ellos tentaban e inducían al pueblo a adorar a los Baales y a Astarte, quitándolos a ellos, muchos se iban a volver hacia el Señor, se iban a volver hacia Dios. Y mientras las influencias del bien contendían con las del mal para obtener el predominio, y Satanás hacía cuanto estaba en su poder para completar la ruina iniciada durante el reinado de Acab y Jezabel, Eliseo siguió dando su testimonio. Recordemos también que Dios nunca nos abandona. Él siempre manda a alguien para que venga a hablarnos, a que venga a concientizarnos de que lo que estamos haciendo está mal, está mal. Y esa fue una época en donde Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y Él siempre, con su infinita misericordia, Él trata de suavizar la cosa y en su manera, porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, se iba a favor de aquellos que habían aprendido a necesitar de Él. Aunque sus pecados fueran grandes, pero ellos volvieron sus corazones a Dios. Y entonces Dios, siempre misericordioso, los protegió. Mientras las influencias del bien contendían con las del mal para obtener predominio, Satanás siempre, él está metido, viendo a ver cómo hace para que nosotros nos apartemos del Señor. Él hacía cuanto podía, pero Eliseo era la contraparte. Y entonces Eliseo, él continuaba con sus prédicas, él continuaba con su comisión de hacer volver al pueblo de Israel a los caminos del Señor. ¿Encontró oposición? Claro que la encontró. Y aunque nadie podía contradecir sus palabras, se le honraba y veneraba en todo el reino. Y muchos acudían a pedirle consejo. Mientras vivía aún Jezabel, Joram, rey de Israel, solicitó ese consejo. Y una vez, mientras estaba en Damasco, le visitaron mensajeros de Ben-Hadad, rey de Siria, quien deseaba saber si la enfermedad que padecía resultaría en su muerte. A todos daba el profeta un testimonio fiel en su tiempo, cuando por todos lados se pervertía la verdad y la gran mayoría del pueblo se hallaba en rebelión abierta contra el cielo. Él siempre nos responde nuestras oraciones, nuestras súplicas, siempre las responde. Y aunque la gente esté apartada de Dios, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidad, cuando tienen circunstancias adversas, ellos regresan a donde Dios, a donde las personas que siguen al Señor para que los aconsejen y los asesoren. Y en ese momento no fue diferente. Todos los que necesitaban volvían a Eliseo para que Eliseo les dijera lo que tenían que hacer. Y Dios no abandonó nunca a su mensajero escogido. Él nunca lo abandonó. En una ocasión, durante una invasión siria, el rey de Siria procuró matar a Eliseo, quien envió a decir al rey de Israel los planes del enemigo. El rey había comunicado a sus siervos: en tal lugar estará mi campamento. Este plan fue revelado por el Señor a Eliseo, quien envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestándole, y guardóse de allí no una vez ni dos. Cada vez que el rey de Siria iba a atacar al rey de Israel,
Dios les revelaba a Eliseo el lugar donde iban a ser atacados, para que no fueran por ese lado, sino que se fueran por otro lado. Y eso disgustó sobremanera al rey de Siria, porque él decía, ¿quién es el que le va con el chisme al rey de que nosotros vamos a estar en determinado lugar? ¿Quién es el que le va a contar? Entonces el corazón del rey de Siria fue turbado por esto. Y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los vuestros es el rey de Israel? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada oculto. No hay nada no hay nada oculto bajo el sol. No hay nada oculto en esta tierra. Dios todo lo ve, todo lo escucha. Y él, aunque el rey se metía en un lugar secreto a hacer sus planes para atacar a Israel, Dios estaba allí oyendo. Y entonces le decía a Eliseo lo que iba a ocurrir, y Eliseo se lo decía al rey de Israel. Resuelto a matar al profeta, el rey sirio ordenó, id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. El profeta se encontraba en Dotán, y sabiéndolo, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que le servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Ahí no podían hacer nada, ni Eliseo ni el señor que le servía a Eliseo. No podían hacer nada, estaban cercados. Aterrorizado el siervo sale corriendo y le comunica a Eliseo diciendo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el profeta le respondió, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Para que el siervo reconociese esto por su cuenta, oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes siervos del Señor. Ese es el Señor, eso es lo que hace. Usted o yo sabemos cuántas veces el Señor ha enviado ángeles que nos rodeen para que no nos pasen cosas malas. ¿Cuántos milagros ha hecho Señor en nuestras vidas y nosotros ciegos, como el siervo de Eliseo, no podíamos ver? Ni pudimos ver, ni pudimos apreciar. Y tenemos miedo, como tenía el siervo del profeta. Tenía miedo, por supuesto que tenía miedo, donde uno ve un montón de gente que se viene en contra de uno y uno no sabe ni cómo defenderse. Pues mientras la compañía de soldados sirios avanzaba audazmente, incapaz de ver las huestes del cielo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hacia Samaria. Los llevó por otro lado completamente diferente.
Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, hiérelos, padre mío. Y él respondió, no lo hiera. ¿Herirás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces le fue aparejada gran comida, como hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor. Hasta con los pecadores tiene misericordia el Señor. Bueno, hasta con los pecadores no. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Y sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos a leer toda esta información, ustedes la encuentran en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Léanse, les recomiendo que lean todo el capítulo para que corroboren, para que aprendan, para que analicen Segunda de Reyes 6. Y también Segunda de Reyes 7, versículos del 5 al 16. Versículos del 5 al 16. Como yo se los he dicho siempre, no puedo leerlo todo aquí porque no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. Sin embargo, les insto a ustedes para que ustedes lo lean con detenimiento, con calma, analizando versículo a versículo, capítulo a capítulo, para que puedan entender y ampliar toda esta información. Después de esto, Israel quedó libre por un tiempo de los ataques asirios, pero más grande, bajo la enérgica dirección del rey resuelto Hazael, nieto quizás de Hazael, que fue ungido como azote de Israel. Los ejércitos sirios rodearon a Samaria y la sitiaron. Nunca se había visto Israel en tal aprieto como durante este sitio. Los pecados de los hombres eran de veras castigos de los hijos y los nietos. Los horrores del hambre prolongada impulsaban al rey de Israel a tomar medidas desesperadas, cuando Eliseo predijo la liberación para el día siguiente. Cuando estaba por amanecer, a la mañana siguiente, el Señor había hecho que el campo de los sirios se oyese estruendos de carro, ruidos de caballos, estrépito de gran ejército, y ellos, dominados por el miedo, se habían levantado y huido al ruido de la noche, dejando las tiendas, los caballos, los asnos, el campo como estaba en abundante abastecimiento de comida. Habían huido para salvar sus vidas sin parar hasta haber cruzado el Jordán. Eso es lo que hace Dios. Él pelea nuestras batallas. Él las pelea. Nosotros simplemente tenemos que entregarle nuestros problemas al Señor. Y Él siempre adiestra sus manos para la batalla. Y Él, a su manera, hace que las cosas sucedan a nuestro favor. Pues durante la noche de la huida, 4 leprosos que solían estar a la puerta de la ciudad desesperados de hambre, se habían propuesto visitar el campo sirio y entregarse a la misericordia de los sitiadores, con la esperanza de despertar su simpatía y obtener comida. ¿Cuándo fue su asombro cuando al entrar en el campamento encontraron que no había allí ningún hombre? No habiendo nadie que los molestase o se los prohibiese, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí todo el oro y la plata, vestidos, y se fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron a otra tienda
Y de allí también tomaron y escondieron. Y se dijo uno al otro, ¿no haremos bien? No hay, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Volvieron prestamente a la ciudad para comunicar las gratas nuevas. Grandes fueron los despojos y tanto abundaron los abastecimientos que en aquel día fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seah de cebada por un ciclo, según lo había predicho Eliseo el día anterior. Una vez más el hombre de Dios fue exaltado ante los paganos, conforme a la palabra de Jehová comunicada por el profeta Israel. Y vamos a leer Segunda de Reyes, 7 del 5 al 16. 7 del 5 al 16, que esa fue otra lectura que les recomendé que por favor estudiaran, leyeran, analizaran. Y así continuó trabajando el varón de Dios de año en año, manteniéndose cerca del pueblo mientras le servía fielmente y al lado del rey como sabio consejero en tiempo de crisis. Los largos años de apostasía idólatra de parte de gobernantes y el pueblo habían producido su funesto resultado. Por doquiera se veía la oscura sombra de la apostasía, y sin embargo aquí y allí había quienes se habían negado fielmente a doblar rodillas ante Baal. Siempre, siempre, siempre Dios tiene un remanente que se niega a doblar rodillas ante los dioses paganos. Y mientras Eliseo continuaba su obra de reforma, muchos fueron rescatados del paganismo y aprendieron a regocijarse en el servicio del Dios verdadero. El profeta se sintió alentado por esos milagros de la gracia divina e inspirado por un gran anhelo de alcanzar a los sinceros de corazón. Donde quiera que estaba, procuraba enseñar justicia. Eliseo no tuvo un tiempo de ser profeta, como lo tuvo Elías, que para Elías fue muy duro. Para Eliseo, en ese sentido, no fue tan duro. No fue tan duro. Ya lo peor, la sequía y muchas otras cosas habían pasado. Pero siempre estaba Eliseo presente para atender las solicitudes del rey y de cualquier persona que se acercara a pedirle algo justamente. Desde un punto de vista humano, las perspectivas de regeneración espiritual de la nación eran tan desesperadas como las que tienen delante de sí hoy los siervos de Dios que trabajan en los lugares oscuros de la tierra. Es muy difícil, cuesta mucho cuando uno vive en un mundo lleno de paganismo, de idolatría, en donde lo menos que hacen es querer saber de Dios, mantenerse uno firme. Es difícil, pero no imposible. Y Dios prueba nuestra fe, y Dios nos da la fortaleza, y Dios nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para poder vencer, La Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para proclamar la verdad. Él la ha dotado de poder para que realice una obra especial. Y si ella es leal a Dios y obedece sus mandamientos, morará en su seno la excelencia del poder divino. Si permanece fiel, no habrá poder que le resista. Las fuerzas del enemigo no serán capaces de vencerla. Que lo que el tamo para resistir el torbellino. O sea, cuando uno se mantiene agarrado de Dios, no hay ninguna fuerza que lo pueda derribar a uno, porque uno está
escondido en Cristo Jesús. Está parado firme en la roca que es Cristo Jesús. Y ahí no hay poder que lo pueda doblegar a uno. Pero para eso hay que pararse firme en Cristo Jesús. Aguarda la iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal que ella esté dispuesta a vestirse del manto de justicia de Cristo y negarse a obedecer al mundo. Que era lo que yo les decía hace un instante. Hay que negarse a seguir al mundo, a obedecer al mundo, a seguir las costumbres mundanales. No es fácil, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible de lograr. Dios invita a sus fieles, a los que creemos en Él, a que hablen con valor a los que no creen ni tienen esperanza. Nos dice, volveos al Señor, nosotros los prisioneros de esperanza, buscad fuerza del Dios viviente, manifestad una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora. Y lo hará para gloria de su nombre. Él nos da todos los instrumentos, así como se los dio a Eliseo. Puso un cerco alrededor de él, cegó a todos los que querían matar a Eliseo para poder salvaguardar la vida de él. Y eso fue lo que hizo con Eliseo y también lo hará con nosotros. Mientras Eliseo pudo viajar de un lugar a otro por todo el reino de Israel, continuó interesándose activamente en el fortalecimiento de la escuela de los profetas. Y donde quiera que estuviese, Dios le acompañaba, inspirándole las palabras que debía hablar, dándole poder para realizar milagros. Y en ocasión los hijos de los profetas le dijeron, he aquí el lugar en que moramos, contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitemos. Vamos a leer Segunda de Reyes 6, versículos 1 y 2. 6, versículos 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad, caminemos, vamos. Eliseo fue con ellos hasta el Jordán y alentándolos con su presencia y dándoles instrucciones. Hasta realizó un milagro para ayudarles en su trabajo. Y aconteció que derribando un árbol, se le cayó un hacha en el agua. Y dio voces diciendo, ay, Señor, era prestada. Y el varón le dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. E hizo nadar al hierro. Y dijo, tómalo. Él tendió la mano y lo tomó. Óigame, hacer flotar a un pedazo de hierro. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y vamos a leerlo. Segunda de Reyes 6, versículos 5 y 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Él extendió la mano y lo tomó. Tan eficaz había sido su ministerio y tan amplia su influencia que mientras estaba en su lecho de muerte, el mismo joven rey Joás, idólatra, que poco respetaba a Dios, reconoció en el profeta un padre de Israel, cuya presencia entre ellos era de más valor en tiempos de dificultad
que la posesión de un ejército con caballos y carros. Dice el relato, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 13:14. Segunda de Reyes 13:14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No necesitaban carro ni necesitaban nada mientras Eliseo estuviera intercediendo por ellos delante de Dios. El profeta había desempeñado el papel de padre sabio y lleno de simpatía para con muchas almas que necesitaban ayuda. Y en este caso no rechazó al joven impío que estaba delante de él, por muy digno que fuera del puesto de confianza que ocupaba, pues temía gran necesidad de consejos. En su providencia, Dios ofrecía al rey una oportunidad de redimir los fracasos pasados y de colocar a su reino en posición ventajosa. El enemigo sirio, que ocupaba entonces territorios al este del Jordán, debía ser repelido. Y una vez más había manifestarse el poder de Dios en favor del errante Israel. Dios siempre, por muchas cosas que nosotros hayamos hecho en el pasado, Él siempre está dispuesto a redimirnos, con tal de que nosotros volvamos los ojos a Él. Eso es lo que Él quiere, que nosotros volvamos los ojos a Él. Y como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Dios nos perdona todos los fracasos y las cosas pasadas, pero también tenemos que permitirle que todas las cosas sean hechas nuevas, porque tenemos que cambiar. El profeta moribundo le dijo al rey, toma un arco y unas saetas. Joás obedeció. Entonces el profeta dijo, pon tu mano sobre el arco. Joás puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana hacia el oriente, hacia las ciudades de allende del Jordán, en manos de los sirios. Habiendo el rey abierto la ventana, Eliseo le ordenó que disparase su saeta. Mientras ésta hendía en el aire, el profeta se sintió inspirado a decir, saeta de salud de Jehová y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los sirios en Apec hasta consumirlos. El profeta entonces probó a la fe del rey y le aconsejó a Joás que alzase sus saetas y le dijo, hiere la tierra. Y el rey hirió 3 veces el suelo y luego se detuvo. Eliseo exclamó angustiado, a herir 5 o 6 veces herirías a Siria, hasta no quedar ninguno, empero ahora 3 veces herirás a Siria. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 13, del 15 al 19. Segunda de Reyes 13, del 15 al 19. Vamos a leer Segunda de Reyes 13:14 primero. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás. No, ya eso lo habíamos leído. Segunda de Reyes 13, del 15 al 17. Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Tomó él entonces el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec
hasta consumirlos. Segunda de Reyes 13, 18, 19. Y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Solo 3 veces derrotarás a Siria. La lección es para todos los que ocupan puestos de confianza. Cuando Dios prepara el camino para la realización de ciertas obras y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo, tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Dios no le gusta a los vagabundos o los que hacen las cosas a medias. Él quiere que nosotros demos lo máximo siempre, con una energía incansable para poder actuar Él y llegar hasta donde Él quiere que nosotros lleguemos. Llama a su obra hombres de devoción, de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de la cárcel, ni de la hoguera del mártir, lo desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación del reino. Dios quiere hombres activos que sigan adelante, adelante, adelante con Dios, con Dios. Eso es lo que Él quiere. Con los consejos y el aliento que Dios dio a Joás, terminó la obra de Eliseo. Aquel sobre quien habían caído en plena medida el espíritu que había reposado sobre Elías, se demostró fiel hasta su fin. Nunca había vacilado ni había perdido su confianza en el poder del Omnipotente. Siempre, cuando el camino que había delante de él parecía completamente cerrado, había avanzado, sin embargo, por fe. Y Dios había honrado su confianza y le había abierto el camino. Porque eso es lo que Dios quiere, que entre más duro sea el camino, más fuerte sea nuestra fe en Dios. Y más trabajo hagamos para llegar a la meta. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humano, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente alrededor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y de paz. Así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y los jinetes de fuego de Israel, estaba consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él. Y esto era lo que lo sostenía. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias y la bondad misericordiosa del Señor, su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios. Y cuando la muerte lo llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros luchemos y perseveremos. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de nuestros días. Que nuestra fe en Dios no decaiga, aunque ya estemos prontos a morir.
es cuando más tenemos que agarrarnos de Dios. Porque Él nos prometió que iba a estar con nosotros siempre. Y vamos a leer Salmo 116, 15, que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. No debemos de caer. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Otra promesa. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. A tu semejanza. No debemos desfallecer. No debemos desfallecer. Sea cual sea la circunstancia, debemos estar tomados de la mano de Dios, así como hizo Eliseo. Aunque no seamos transportados en un carruaje al cielo, aunque la enfermedad llegue y nos doblegue y quiera enseñorearse de nosotros, yo sé que mi Redentor vive y que Él me va a levantar y que Él me prometió estar conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Porque todos sabemos que hemos de morir, todos sabemos que hemos de morir. Pero no todos sabemos si vamos a resucitar. No todos lo sabemos. Porque estimada es en los ojos de Jehová la muerte de los santos. El justo en su muerte tiene esperanza. Con el salmista Eliseo, como el salmista Eliseo pudo decir con toda confianza, empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura, cuando me tomará. Y con regocijo también puede testificar, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza, a tu semejanza. Como se lo dijo, se los vuelvo a repetir, la muerte de Eliseo fue como la muerte de cualquiera de nosotros, por enfermedad, por un infarto, por un accidente, por lo que sea. A todos nos toca morir de forma diferente, de forma diferente. Dios es el que sabe. Porque yo le digo a todo el mundo, usted ve a una persona llena de salud, pero uno no sabe cómo está por dentro. Si está enferma, si está en plena salud. Mucha gente aparenta tener muy buena salud y de un momento a otro le dicen a uno, se murió. Y uno, pero ¿cómo? Si ayer estuve hablando con esa persona. Y pero no estaba tan bien como aparentaba. Pero lo más importante no es cómo vamos a morir, ni lo más importante es cómo vivimos, si con plata, si o no plata, si con ropa nueva o zapatos nuevos o una casa lujosa, hermosa. No, lo importante es seguir a Cristo. Eso es lo importante. Lo importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo importante es aferrarnos a Él, en las buenas y en las malas. Porque como yo se los dije, y se los repito, es un matrimonio, porque nosotros somos su iglesia. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? En la salud y en la enfermedad, en la miseria y en la abundancia. Tenemos que estar agarrados de Dios. En la miseria es difícil, pero muchas veces ese momento que estamos pasando de no tener bienes económicos
nos hace volver los ojos al Señor. Porque a veces cuando tenemos abundancia es que nos olvidamos del Señor. Igual en la enfermedad o en la salud, debemos estar tomados de la mano del Señor siempre, siempre, sea el momento que sea. Debemos trabajar arduamente. Tenemos que trabajar ayudando a las personas que no tienen la fe en Dios, dando nuestro testimonio de fe en Dios. Porque es muy rico dar un testimonio de fe en Dios cuando uno está en holgura, cuando está en bonanza. Pero cuando está feo, es lo difícil, ¿verdad que sí? Pero ahí es donde uno tiene que estar más agarrado de Dios. Y aunque uno no lo crea, todo el mundo lo está viendo. Al igual que le pasó a Eliseo. Por más que el país estaba en apostasía, en una apostasía extrema, adorando Baales y adorando a Astarte en los lugares altos y haciendo cosas indebidas, él se mantuvo firme. Y todos, cuando tenían problemas, ¿a quién recurrían? A Eliseo. Hasta el mismo rey, que era el más idólatra, siempre que tenía problemas, ¿a quién recurría? A Eliseo. Cuando uno está con problemas, ¿a quién recorren? ¿A quién recurren? A Dios. Y cuando las demás personas tienen problemas, ¿a quién recurren? A los que saben que están cerca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar cerca de Dios. ¿Que podemos solucionarle todos los problemas? No. Porque muchas veces son problemas económicos y nosotros no tenemos la solvencia económica para ayudarlos. O a veces son enfermedades y no tenemos las medicinas, los medicamentos o lo que ellos necesitan para que nosotros se los demos. Pero una voz de aliento, un consejo, hacerlos volver sus ojos al Señor, eso es muy importante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no desfallecer. Porque hubo momentos en que, por ejemplo, a mí me dicen, hay todo un ejército rodeando su casa y la quieren matar y seguro que me meto debajo de la cama del susto que tengo. Pero sin embargo, él clamó al Señor. Y él sabía que el ejército del Señor era más que el ejército sirio. Y que lo iban a acuerpar, y que lo iban a ayudar, y que lo iban a salvar. Y también no crean que cuando llegaron a Samaria dijo, de ahí sí, ahora sí, matemos a todos estos sirios que nos querían matar. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? No, no los mate. ¿Acaso que usted fue el que los cegó? ¿Y acaso que usted fue el que los llevó? No fui yo. A través suyo, sí, pero fui yo el que dio la orden. Vaya, déles pan y agua y que se devuelvan a su país. Y que vayan y le cuenten al rey lo que les pasó. Porque uno no debe hacer leña de un árbol caído. Y uno no debe llegar y acribillar a una persona porque está en desventaja. Lo que hay que hacer es orar por esa persona. Ahora, se los vuelvo y se los repito, que uno no tiene la capacidad económica o científica o lo que sea para darles la solución y ponérselas en la mano, no la tiene. Pero no debemos acribillarlos, ¿verdad? Pero también pasa que mucha gente piensa que porque uno es seguidor de Cristo, tiene la obligación de solventarles todos los problemas. Y no es así. No es así. Uno, al igual que las demás personas, uno tiene limitaciones. Uno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Que estén en un lugar mejor y que el Señor les ayude a solventar sus problemas. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Así es que este era el mensaje que les traía para hoy.
Me alegro de haberlos compartido con ustedes. Son enseñanzas que se pueden traer hasta la actualidad, porque siempre, siempre, siempre es lo mismo debajo del sol. Gente buena, gente mala, gente que quiere atropellarlo uno, gente que no quiere atropellarlo, gente que colabora, gente que quiere exprimirlo a uno también, pero ahí vamos para adelante con la ayuda de Dios. Me alegro mucho de estar con ustedes, sigamos aprendiendo en el camino, que Dios me los bendiga a todos, que tengan un feliz año lleno de bendiciones, que Dios los proteja y los guarde y los guíe, sobre todo en lo espiritual, porque siempre, siempre pido por el alimento espiritual, porque es más importante el alimento espiritual que el alimento físico, porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Tengamos mucho o tengamos poco, tenemos paz en nuestro corazón. Y sabemos que Dios no nos va a desamparar y que nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitemos porque Él lo prometió. No hay un justo que llore en miseria, ni un hijo de justo que mendigue pan. Y que vamos a tener pan. Que queremos comer pollito también o queremos comer cosas más ricas, pero por el momento hay pan y vamos a comer pan. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Feliz fin y principio de semana. Salvar